Prepárate, este mensaje te emocionará. Sin querer, cambiaste todo para él. Pero hay algo que quizá no sepas. ¿Y si te dijera que, desde aquel día, él nunca volvió a ser el mismo? Sin darte cuenta, tu luz se cruzó en su camino. Fue en un instante, en una mirada fugaz, en una casualidad que el universo pareció escribir con tinta dorada. Tú, sin intención, despertaste algo en él, un sentimiento que dormía en lo más profundo de su ser. Y desde ese día, sin que supieras, su mundo nunca volvió a ser el mismo. Él intentó ignorarlo. Trató de convencer a su mente de que era solo una distracción pasajera, una emoción sin importancia. Pero cada vez que su piel sentía tu cercanía, su corazón palpitaba con una intensidad que no podía controlar. Había algo en ti que lo llamaba, que lo hacía cuestionarse todo lo que creía seguro. Aún así, existía un obstáculo. Porque su vida ya estaba comprometida con alguien más, con promesas hechas en otro tiempo, con la comodidad de una historia ya escrita. Y aunque su razón le decía que debía seguir el camino trazado, su alma temblaba cada vez que pensaba en ti. Tú nunca notaste el torbellino que creaste dentro de él. Para ti, cada palabra, cada sonrisa, cada encuentro era solo parte de la vida. Pero en su interior, cada conversación contigo se convertía en un incendio que lo devoraba lentamente, sin que nadie lo supiera. Hubo noches en las que intentó entender por qué el destino te había puesto en su vida en ese momento. ¿Acaso era una prueba? ¿O una señal de que había algo más allá de lo que siempre conoció? Se debatía entre la culpa y el deseo, entre la lealtad y la verdad de su corazón. Pero lo que más lo inquietaba era la paz que sentía cuando estaba contigo. No era solo atracción, ni solo admiración. Había algo en tu esencia que lo hacía sentir completo, como si, de algún modo, su alma hubiera estado esperándote desde siempre. Y tú, sin sospechar nada, seguías siendo tú. Con tu luz, con tu risa, con esa manera de ver la vida que hacía que todo pareciera más hermoso. Para él, eras como un secreto que no podía contarle a nadie, un sueño que no se atrevía a vivir. A veces, él se preguntaba si tú lo sabías, si podías sentir su lucha interna cuando sus ojos se encontraban con los tuyos. Si acaso percibías el temblor en su voz cuando pronunciaba tu nombre, si notabas la forma en que su respiración cambiaba cuando estabas cerca. Porque aunque su corazón gritaba tu nombre en silencio, su vida estaba atada a otro destino. Pero entonces, algo cambió. Algo en el aire, en la manera en que el universo movía los hilos de sus vidas. Y fue en un momento inesperado cuando la verdad comenzó a abrirse camino. Una confesión silenciosa en una mirada prolongada, en un roce de manos que duró un segundo más de lo normal. Un latido que lo delató antes de que pudiera controlarlo. Tal vez tú también lo sentiste. Un eco de algo más grande que los dos, una fuerza que parecía querer unirlos a pesar de todo. Pero, ¿qué significaba eso? ¿Era solo un error del destino o la señal de un amor que no podía ignorarse? Él comenzó a luchar contra sus propios sentimientos, pero cuanto más intentaba resistirse, más fuerte se volvía la atracción. Era como si el universo le estuviera susurrando al oído que había encontrado lo que siempre buscó, pero en el momento equivocado. Y entonces, empezó a preguntarse si acaso el tiempo podía ser vencido, si las reglas que conocía podían romperse por algo tan real, tan inevitable. Pero la respuesta no era sencilla, porque amar no siempre es suficiente cuando las circunstancias se interponen. Él soñaba contigo. Te veía en cada rincón de su mente, en cada silencio de su día. Y aunque intentaba mantenerse firme, su corazón ya no le pertenecía. Sin darse cuenta, cada latido suyo llevaba tu nombre. Pero, ¿y tú? ¿Qué sentías realmente? ¿Alguna vez miraste dentro de ti misma y descubriste que algo había cambiado desde que lo conociste? ¿O todo lo que él vivía era solo un espejismo de su propio deseo? El amor, a veces, llega en el momento menos esperado, y cuando lo hace, no pregunta si estamos listos, ni si es correcto. Solo llega, y arrasa con todo. Y cuando menos lo esperas, te das cuenta de que nada volverá a ser igual. Él estaba en la encrucijada más difícil de su vida. Seguir el camino que ya conocía o atreverse a escuchar su corazón y romper con todo lo que antes creía inquebrantable. Pero, ¿cómo se elige entre lo que es correcto y lo que es inevitable? Entonces, un día, ocurrió algo que lo obligó a enfrentar su verdad. Algo que cambió el curso de su historia y la tuya. Una revelación que puso todo en juego y que hizo imposible seguir ignorando lo que sentía. Y ahora, la pregunta es, ¿qué harás tú? Porque aunque sin quererlo cambiaste todo para él,
el destino aún no ha escrito el final de esta historia. Esa noche, él no pudo dormir. Las palabras giraban en su cabeza como un eco implacable, una verdad que ya no podía negar. Se repetía a sí mismo que debía olvidarte, que debía apartarse antes de que todo se volviera irreversible. Pero, ¿cómo se olvida algo que se ha convertido en parte de uno mismo? El destino, sin embargo, parecía decidido a no darle tregua. A la mañana siguiente, en el momento menos esperado, te encontró de nuevo. No hubo aviso, ni tiempo para prepararse. Solo ocurrió, como si el universo se empeñara en recordarle que huir de ti era imposible. Tú le sonreíste, sin saber el caos que esa simple sonrisa desataba dentro de él. Intentó fingir normalidad, intentó actuar como si nada estuviera pasando. Pero sus ojos lo traicionaban, reflejaban todo lo que su voz se negaba a decir. Y entonces, hubo un instante distinto a los demás. Un silencio entre los dos que se sintió más elocuente que cualquier palabra. No era un simple encuentro, no era una casualidad más. Algo estaba a punto de cambiar, aunque ninguno de los dos supiera aún de qué manera. Él quiso hablar, quiso decirte algo que rompiera la barrera invisible que los separaba. Pero justo cuando encontró el valor para hacerlo, alguien más apareció. Un tercero que no tenía idea de lo que estaba ocurriendo en lo profundo de su alma. Y así, el momento se esfumó. Sin embargo, la semilla ya estaba plantada. Ese día, algo dentro de él se quebró. Supo que no podía seguir fingiendo, que no podía seguir ignorando lo que sentía. Pero, ¿qué haría con esa verdad? Porque admitirla significaba arriesgar todo. Tú no te diste cuenta del conflicto que ardía en su interior. Para ti, él seguía siendo el mismo, el que siempre hablaba con tranquilidad, el que sonreía en los momentos adecuados. No sospechabas que, en su mente, una batalla se libraba cada vez que te miraba. Los días pasaron y él comenzó a notar cosas que antes no veía. Cada vez que estaba cerca, el mundo parecía desacelerar. Cada palabra tuya tenía un peso distinto, cada risa tuya era un sonido que le quedaba grabado. Se preguntó si para ti era igual, si sentías lo mismo sin darte cuenta. Entonces, ocurrió algo inesperado. Un pequeño gesto, una mirada más prolongada de tu parte, un roce que duró apenas un segundo, pero que se sintió como un mensaje oculto. Había algo en ti que también empezaba a despertar. Ese pensamiento lo aterraba y al mismo tiempo lo llenaba de esperanza. Porque si era así, si tú también lo sentías, entonces la decisión no solo dependía de él. Pero, ¿sería posible que todo lo que estaba sintiendo no fuera solo una ilusión? Cada noche, su mente volvía a ti. Se repetía que debía alejarse, que todo esto no tenía sentido. Pero su corazón se negaba a escucharlo. En sus sueños, no había dudas. En sus sueños, tú eras la respuesta a todas sus preguntas. Y entonces, algo más ocurrió. Un nuevo encuentro, esta vez más íntimo, más cercano. Tus ojos se cruzaron con los suyos y, por un instante, el mundo desapareció. No había pasado, no había futuro. Solo estaban ustedes dos, en un presente que lo decía todo sin palabras. Su respiración se volvió inestable, su pulso se aceleró. Y en ese instante supo que estaba al borde de un abismo. Si daba un paso más, ya no habría vuelta atrás. Pero, ¿y si ese abismo no era una caída, sino un vuelo? Intentó resistirse una última vez, buscar razones, excusas, cualquier cosa que lo detuviera. Pero ya era tarde. Su corazón ya había elegido. Solo faltaba saber si tú también lo habías hecho. La verdad estaba ahí, entre los dos, en cada silencio, en cada mirada sostenida. Pero decirle en voz alta era lo que lo cambiaría todo. Y él no sabía si estaba preparado para ese cambio. El destino, sin embargo, no suele esperar a que estemos listos. A veces, nos empuja sin previo aviso, nos coloca justo donde necesitamos estar sin pedirnos permiso. Y esta vez, parecía dispuesto a intervenir de nuevo. Porque justo cuando él creía tener todo bajo control, algo ocurrió. Algo que lo obligó a enfrentarse a la realidad, algo que hizo imposible seguir guardando silencio. Una revelación, un giro inesperado, una verdad que estaba a punto de salir a la luz. Y ahora, todo dependía de ti. ¿Estabas lista para escuchar lo que él tenía que decir? ¿Estabas dispuesta a aceptar lo que siempre estuvo ahí, aunque ninguno de los dos lo quisiera admitir? El momento se acercaba. La pregunta estaba en el aire, esperando ser respondida.
y cuando llegara, ya no habría forma de ignorarla. Porque algunas historias están destinadas a escribirse, sin importar cuánto intentemos evitarlo. Él pensó que podría evitarlo, que si se mantenía en silencio, el sentimiento desaparecería por sí solo. Pero el destino tenía otros planes. Cada día parecía diseñar una nueva coincidencia, un nuevo instante que lo acercaba más a ti, como si el universo estuviera jugando con su voluntad. Y entonces, sin que lo esperara, te vio de una manera diferente. No era solo el deseo de tenerte cerca, era algo más profundo, una certeza en su alma. Algo en su pecho le decía que su vida, hasta ese momento, había sido solo un ensayo para conocerte. Pero había una sombra en sus pensamientos. ¿Y si tú nunca habías sentido lo mismo? ¿Y si todo esto era solo una ilusión creada por su propia mente? La incertidumbre lo consumía, lo hacía dudar incluso de lo que su corazón gritaba con fuerza. Intentó alejarse, cortar el hilo invisible que lo ataba a ti. Pero mientras más lo intentaba, más se enredaba en el laberinto de su propio sentir. Era como un imán, una fuerza invisible que lo empujaba hacia ti sin que pudiera resistirse. Cada vez que hablaban, sus palabras eran medidas, calculadas, tratando de esconder la verdad. Pero había algo en su mirada que no podía disimular. Sus ojos hablaban un idioma distinto, uno que solo tú podrías entender si te atrevías a escuchar. Y fue en un momento inesperado cuando todo pareció derrumbarse. Una conversación distinta, una pregunta lanzada al aire sin premeditación. Un comentario tuyo que lo hizo temblar por dentro, como si por primera vez hubiera sentido lo que él sentía. Él se quedó en silencio, atrapado entre el miedo y la esperanza. Porque si tus palabras eran lo que él creía, entonces nada volvería a ser igual. Y si no lo eran, entonces toda su alma se derrumbaría en un abismo sin fin. Pasaron los segundos como si fueran horas. Intentó responder con normalidad, pero su voz se quebró en un susurro. ¿Y tú lo notaste? Algo cambió en tu expresión, una leve duda en tus ojos, como si hubieras descubierto un secreto que nunca te habían dicho. Desde ese día, todo fue diferente. Sus pasos eran más lentos cuando estaba cerca, su respiración más pesada cuando pronunciaba su nombre. Y tú, sin querer, comenzaste a prestarle más atención, como si algo en él te llamara sin razón aparente. La tensión crecía, como una cuerda a punto de romperse. Él lo sentía, tú lo sentías. Pero nadie se atrevía a dar el primer paso. Porque darlo significaba enfrentar la verdad, aceptar lo que por tanto tiempo habían tratado de evitar. Pero el destino rara vez deja preguntas sin respuesta. Y una nueva coincidencia los puso frente a frente, esta vez sin escapatoria, sin testigos, sin distracciones. Solo ustedes dos y una verdad que ardía en el aire. Él te miró de una forma que nunca antes lo había hecho. Ya no había miedo en sus ojos, solo la certeza de alguien que sabe que no puede seguir escondiéndose. Y tú sentiste un escalofrío recorrer tu piel, como si, por primera vez, entendieras lo que siempre estuvo ahí. Entonces, el silencio se hizo eterno. Sus labios se entreabrieron, listo para decir algo que cambiaría todo. Pero antes de que pudiera hablar, tú hiciste un gesto que lo dejó sin aliento. Un simple movimiento, un roce de tu mano sobre la suya. Fue como si el mundo se detuviera. Como si, en ese instante, todo lo demás desapareciera. No hacía falta decir nada, porque en ese mínimo contacto, se encontraba toda la verdad que ambos habían negado por tanto tiempo. Pero justo cuando el momento parecía perfecto, algo interrumpió el instante. Un ruido, una voz a lo lejos, una llamada que lo trajo de vuelta a la realidad. Y él, aún con el corazón latiendo a mil, supo que la oportunidad se había escapado, por ahora. Sin embargo, algo había cambiado. Algo que ya no podía ignorarse. Porque por más que intentaran volver a la normalidad, el velo había caído. Y aunque no lo dijeran en voz alta, ambos sabían que ya no había vuelta atrás. Esa noche, él no pudo dormir. Revivió el momento una y otra vez, sintiendo todavía el leve calor de tu piel en la suya. Y mientras miraba el techo en la oscuridad, una idea se instaló en su mente: tenía que hacer algo. Porque si no lo hacía, si seguía guardando silencio, perdería la única verdad que había descubierto en su vida. Pero, ¿estabas tú lista para escucharlo? ¿O el miedo aún te hacía dudar de lo que estaba frente a ti? Los días siguientes se llenaron de señales, de pequeños detalles que antes parecían insignificantes, pero que ahora tenían un nuevo significado. Cada palabra tuya, cada gesto, cada mirada, todo parecía un rompecabezas que solo él podía resolver.
Y entonces, llegó el día en que no pudo más. El día en que todo se alineó para que, finalmente, se enfrentara a la única verdad que nunca quiso aceptar. Pero, ¿qué harías tú cuando lo escucharas? ¿Te atreverías a responder? Y así, mi mensaje llega hasta ti. Si estas palabras tocaron tu corazón, recuerda que nada sucede por casualidad. Lo que está reservado para tu vida aún será revelado en el momento adecuado, y las señales seguirán apareciendo para quienes tienen ojos para ver y corazón para sentir. Ahora, te invito a confirmar la recepción de este mensaje. Si sentiste esta conexión, escribe en los comentarios, yo creo. Tu afirmación es un paso de fe, una señal para el universo de que estás lista para recibir lo que está destinado para ti. Y para seguir recibiendo los mensajes de los ángeles, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Así, nunca perderás una revelación importante, porque cada video trae una nueva guía para iluminar tu camino. Mantente atenta, porque en los próximos videos llegarán mensajes aún más profundos. Los ángeles tienen mucho que revelarte, y tú eres parte de este viaje. Nos vemos pronto.